La palabra prom en Norteamérica se refiere a un importante baile de la secundaria al final de cada año escolar, pero proms significa algo muy diferente al otro lado del Atlántico. Los conciertos Henry Wood Promenade, mejor conocidos como proms, se llevan a cabo durante un periodo de 8 semanas cada verano. Pero se generó controversia con respecto a los proms BBC en septiembre sobre el himno patriótico británico Rule Britannia. ¿Por qué? Hay más en esto de lo que parece, y las implicaciones van mucho más allá de las Islas Británicas y tocan a toda persona que vive en esta tierra. ¿Qué es lo que todo el mundo se está perdiendo? ¿Cuál es la verdadera historia detrás de Rule Britannia que no leerá en periódicos? Amigo, usted debe saberlo. En este programa del Mundo de Mañana, explicaré de qué se trata esta controversia y lo que significa para usted, sin importar dónde viva. Una cálida bienvenida a todos, de parte de todos aquí en el Mundo de Mañana. En el programa de hoy explicaré una controversia que surgió el verano pasado y que pocos fuera de Gran Bretaña conocen. Y mostraré lo importante que es para todos en Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, y que afecta a toda vida más allá de estas naciones. Y le ofreceré un DVD gratuito, Auge y Caída, de Gran Bretaña y Estados Unidos. Estos conciertos de música clásica, conocidos como proms, son patrocinados por la BBC y se transmiten a millones en entornos interiores y exteriores de todo el mundo, y sobre todo en el Royal Albert Hall de Londres, donde Rule Britannia y Tierra de Esperanza y Gloria se cantan con gran fanfarria en la última noche. Aunque no tanto en el 2020. Qué apropiado para un año que ha visto tanta controversia y conflicto. Al final, ambos fueron interpretados por una orquesta y por un coro limitados y con distanciamiento social. Faltaba la audiencia habitual del Royal Albert Hall, pero se transmitió en vivo a millones de personas. Sin embargo, se generó cierta controversia sobre si estos himnos patrióticos son adecuados para Gran Bretaña. El periódico The Guardian escribió: "El punto de la historia es, el Sunday Times informó que algunos en la BBC discutieron acerca de si Rule Britannia y Tierra de Esperanza y Gloria podrían tocarse como parte de la última noche del prom. Después de una leve consideración de la BBC, anunciaron que sí, podrían". El coronavirus fue la razón dada para quizás eliminar ambos signos del programa. Pero muchos sospechan que hay mucho más detrás de esto. Aunque es muy popular entre los británicos, otros quieren que Rule Britannia sea erradicada, ya que representa la antigua trata de esclavos y su pasado colonialista, aunque fue Gran Bretaña quien puso fin al comercio de esclavos. Rule Britannia comenzó como un poema coescrito por James Thomson y David Mallet, y luego musicalizado por el compositor Thomas Arne en el año 1740. La canción tiene conexión militar, en especial con la Royal Navy, y se hace evidente al decir Britannia gobierna las olas. Aunque según Classic FM, cuando la pieza se escribió, no estaba celebrando el éxito naval, sino que era un grito de ayuda, ya que la Royal Navy en ese tiempo no tenía mucho control sobre los mares, mientras que otros países establecían imperios. La canción se volvió más patriótica en los 1800, cuando el Imperio Británico se expandió por más partes del mundo. El artículo explica un cambio sutil del poema de Thomson. Gobierna Britannia, gobierna las olas, expresando esperanza de hacerlo. Hasta el posterior Gobierna Britannia, Britannia gobierna las olas, expresando misión cumplida al crecer en poder Gran Bretaña. Otro cambio se ve en la segunda línea del estribillo. El poema decía: los británicos nunca serán esclavos, cambiándose a los británicos nunca, nunca, nunca serán esclavos. Y después la versión actual: gobierna Britannia, Britannia gobierna las olas.
los británicos nunca, nunca, nunca serán esclavos. Y luego se repite con entusiasmo. Gobierna Britania. Britania gobierna las olas. Los británicos nunca, nunca, nunca serán esclavos. La referencia a nunca ser esclavos está abierta a debate en nuestro entorno políticamente correcto. Gran Bretaña tuvo comercio de esclavos, y algunos piensan que la última línea significa que, aunque los británicos comerciaban esclavos, en contraste, ellos nunca se convertirían en esclavos. Pero puede entenderse al margen del comercio de esclavos, como si Gran Bretaña nunca sería conquistada por otras potencias, como ser, en el contexto moderno, cuando se ve a Nigel Farage cantando con entusiasmo esas palabras. No hay duda que se refiere a que los británicos nunca, nunca, nunca serán esclavos de la Unión Europea. No hay que ser británico para sentir emoción por la melodía patriótica de Rule Britannia. La grandeza del estribillo es conmovedora y juega con el deseo humano de grandeza e independencia. Las palabras en papel no logran conmover las emociones, al igual que lo hacen cuando se les pone música. Pero de todos modos, las palabras deben ponderarse y entenderse. No es el propósito de este programa del Mundo de Mañana tomar partido en la controversia del prom. Eso lo dejamos para el Sunday Times y la prensa británica. En cambio, explicaré lo que nunca leerá en los periódicos y lo que nadie está viendo. Estamos viendo el significado de la canción patriótica en sí. ¿Qué es lo que la opinión periodística nunca le dirá? ¿Qué debe usted saber sobre este himno, sin importar dónde viva? Como se explicó en la parte anterior del programa, la siguiente línea se repite 2 veces en el estribillo. Gobierna Britania, Britania gobierna las olas. Los británicos nunca, nunca, nunca serán esclavos. No hay duda de que Gran Bretaña dominó las olas durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Fue a través de su dominante armada y el ejército que transportaba que controlaban tantas tierras y pueblos, que es razonable afirmar que el sol nunca se ponía en el Imperio Británico. Una hazaña asombrosa para unas pequeñas naciones isleñas frente al noroeste de Europa. Aunque la parte que dice «los británicos nunca, nunca, nunca serán esclavos» contradice la verdad. Los británicos han sido y son esclavos ahora, como los canadienses, estadounidenses, filipinos y todos los demás pueblos. ¿Cómo es eso?, se pregunta. Así como Gran Bretaña y el mundo entero, podemos leer de otra nación que era ciega a su esclavitud. El relato se encuentra en el mayor de los libros, donde Jesús les dijo a los judíos de su época: «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Ellos respondieron: «Somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir, serás libre?» Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado». Jesús introdujo un concepto tan ajeno a los de su época que no pudieron comprenderlo. Hoy no es diferente. Los británicos son tan esclavos como los judíos de la época de Jesús, y no están solos. Todo este mundo está ciego a la esclavitud en la que estamos atrapados. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo esas palabras? ¿Cuál es la relación entre el pecado y la esclavitud? La película épica Los 10 Mandamientos se pasa todos los años por televisión en la época de lo que es conocido como Easter. La lógica detrás de esto es obvia, porque fue en esta época del año cuando Moisés sacó a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia. La palabra Easter nunca se menciona en la película, ya que no tiene nada que ver con el Éxodo, y no es más que el nombre de una diosa pagana de la fertilidad. Esto explica la asociación de la festividad con los huevos, los conejos y los lirios, todos símbolos de fertilidad. La palabra Easter solo se encuentra en la versión King James de la Biblia, y solo una vez. Todos los eruditos están de acuerdo en que es una mala traducción de la palabra Pascua. La verdadera historia bíblica, como describe la película, se trata de la Pascua y los días de panes sin levadura. El Éxodo fue un momento en que un pueblo esclavo fue liberado de la servidumbre. Estaban protegidos por la sangre de un cordero
que cercaba la puerta de sus casas cuando la muerte pasó sobre ellos. Pero no estuvieron libres de la esclavitud hasta que hicieron su parte al salir de Egipto, algo que tomó 7 días y el milagro del Mar Rojo. Durante ese escape de 7 días de la esclavitud egipcia, no hubo tiempo de que el pan se leudara, sino que comieron pan sin levadura. La Biblia muestra que la levadura es símbolo del pecado, y Egipto era símbolo del pecado y de la esclavitud, haciendo así la conexión entre el pecado y la esclavitud. Pero hoy en cambio lo llamamos adicción, y se presenta de muchas formas. Conductas sexuales de adulterio se convierten en malos hábitos de los que es difícil liberarse, aunque los resultados suelen ser enfermedades, algunas siendo mortales, embarazos no deseados también, y matrimonios quebrantados, que dejan a los cónyuges devastados y a los niños confundidos y a menudo en la pobreza. Los británicos proclaman que nunca serán esclavos. Pero como vemos, ya son esclavos del pecado, y el pecado en realidad es esclavitud. La industria del tabaco alguna vez describió el fumar como algo genial. Pero ¿cuál es el resultado? Se vuelven adictos a la nicotina y son esclavos de un hábito desagradable que provoca cánceres, enfisema, enfermedad cardíaca, piel arrugada, dientes manchados y mal aliento. Millones que piensan que pueden dejarlo en cualquier momento tienen dificultad para romper el hábito y muchos mueren de maneras horrendas como resultado. El tabaquismo ha disminuido en el mundo occidental para ser reemplazado solo por el vapeo, algo que también es adictivo y no está exento de riesgos. Muchos británicos, estadounidenses, australianos, canadienses y gente de toda nación son esclavos del alcohol, las drogas, la falta de autocontrol, la mentira, el robo y el chisme. Todos estos son conductas adictivas con consecuencias negativas. Y en lugar de llamar a estas acciones esclavitud, preferimos llamarlas mal hábito y adicciones. Es naturaleza humana pensar que tenemos control de nuestra vida. Como los judíos del tiempo de Jesús no veían que eran esclavos, la gente de hoy está ciega ante quién y qué los controla. El apóstol Pablo igualó el pecado a la esclavitud y la muerte en Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? ¿Pero qué es pecado? Muchos saben que consumir drogas adictivas e incursionar en pornografía son pecados. ¿Pero por qué? ¿Quién determina la definición de pecado? ¿No es Dios? Y si no es Dios, ¿quién tiene autoridad para determinar qué es y qué no es pecado? ¿Conoce usted la definición de Dios del pecado? Está en 1 de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O como dice otra versión, el pecado es transgresión de la ley. Esto amplía la definición de pecado más allá de la embriaguez, adulterio o asesinato. No es difícil ver que algunos pecados son adicciones dañinas, pero otros provocan una esclavitud más sutil, aunque no menos dolorosa. Los primeros 4 de los 10 mandamientos definen nuestra relación con Dios, y cuando son violados, nos esclavizan a doctrinas e ideas dolorosas. Si sustituimos al Dios verdadero por otros dioses, si limitamos su poder, dándole forma con plástico barato, o incluso con piedras preciosas, si no respetamos su nombre y carácter, o si nos rebelamos decidiendo nuestro día de adoración en vez del que Él santificó, nos abrimos a una multitud de ideas erróneas. Por ejemplo, creer que un ser querido está sufriendo ahora en el fuego del infierno es menos esclavizante mentalmente que sufrir una enfermedad incurable. Sin conocer al verdadero Dios de la creación, la mayoría viven solo para el hoy y no hacen nada para prepararse para la eternidad.
y en vez de conocer el plan de Dios para la humanidad a través de sus reales días santos, los sustituyen por días paganos y les pegan el nombre de Cristo. Estas falsas celebraciones, por sinceras que parezcan, los dejan ciegos del plan de Dios para la humanidad. Que los días que observan provienen de origen pagano y por lo tanto oscurecen la verdad, no caben dudas. Comprometerse en esto abre la puerta a una serie de doctrinas erróneas. El Manual de la Historia del Cristianismo de Hermans explica: cuando en el 321 Constantino convirtió el primer día de la semana en feriado, lo llamó Día Venerable del Sol, o Sunday. La Iglesia cristiana adoptó muchas ideas e imágenes paganas. De la adoración al sol, por ejemplo, vino la celebración del nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, el día del nacimiento del sol. Saturnalia, la fiesta romana de invierno del 17 al 21 de diciembre, proveyó la alegría, la entrega de regalos y las velas típicas de las festividades navideñas. Pocos entienden cuán contrario a la verdadera doctrina es realmente esta adopción del paganismo y cuán vacío lo dejan a uno. Las doctrinas erróneas en que estaban inmersos los judíos durante la época de Jesús eran diferentes de las del cristianismo, pero ambas son igualmente esclavizantes. ¿Cuántos comprenden el enunciado de Jesús? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Las ideas de libertad de la humanidad son engaños. ¿Cuántos pseudo-cristianos sostienen que guardar la ley de Dios es esclavitud? Pero Santiago la llama la perfecta ley de la libertad, por la que seremos juzgados. Y Juan nos dice: este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Y Pedro advierte contra los que dan una falsa esperanza de libertad. Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Como hemos visto en este programa, no solo los británicos, sino toda nación y raza está esclavizada en pecado. Aunque hay otra esclavitud más tradicional en el horizonte, que los descendientes de los británicos como Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, junto con Estados Unidos, deben conocer. El estribillo «los británicos nunca, nunca, nunca serán esclavos» lamentablemente no es real. Ni Estados Unidos volverá a ser grandioso. Hemos olvidado nuestro legado, ignoramos nuestras raíces y nos olvidamos de nuestro Dios. El profeta Isaías dice en el capítulo 1, «El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron al Señor, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Porque nos hemos olvidado de nuestro Dios se olvidará de nosotros». Muchas profecías muestran que los descendientes de los británicos serán de hecho esclavos, como explica el DVD gratuito Auge y caída de Gran Bretaña y Estados Unidos. Vea esta notable profecía tanto para Israel, o sea, 10 de los 12 hijos de Jacob y sus descendientes, y para Judá, los judíos. El tiempo es cuando Cristo regresa, como se ve en la referencia a la resurrección de David. Porque he aquí vienen días, dice el Señor, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho el Señor. Estas, pues, son las palabras que habló el Señor acerca de Israel y de Judá. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. En aquel día, dice el Señor de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello, y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán a poner más en servidumbre, sino que servirán al Señor su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Tú, pues, siervo mío Jacob, no temas, dice el Señor, ni te atemorices, Israel, porque he aquí,
Yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Claramente está hablando de estos días. El versículo 24 explica, en el fin de los días entenderéis esto. Es difícil entender cómo las naciones de habla inglesa pueden ser esclavizadas físicamente en nuestro contexto actual. Pero no crea que no puede suceder. 2 veces el último siglo estas naciones fueron grandemente sorprendidas. En el 2020 hemos visto cuán rápido puede cambiar este mundo. Y la Biblia describe mayores desastres naturales, pandemias y divisiones en las naciones que pueden cambiar las circunstancias de la noche a la mañana. Lo que Dios ha profetizado se cumplirá. El estribillo patriótico, los británicos nunca, nunca, nunca serán esclavos, es incorrecto. Y el eslogan, hagamos América grande, es igualmente erróneo. Ya somos esclavos de nuestros caminos pecaminosos y seremos esclavos físicos en un futuro no muy lejano, a menos que nos arrepintamos y cambiemos de dirección. Pero hay buenas noticias, como lo muestra el pasaje anterior. Seremos librados de eso. Dios explica a través del profeta Oseas, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y para las otras naciones del mundo, no crean que estos eventos futuros ocurrirán en un solo lugar. El mundo entero entrará en un tiempo muy difícil, hasta que aprendamos una lección dolorosa. Sí, al final hay buenas noticias. Pero cuánto mejor si todos en todas partes se volvieran a Dios. Pero tristemente no vemos que eso suceda. Pero cada uno individualmente puede volverse a Dios de todo corazón mientras hay tiempo.